Hermanos, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Lo tiene, hermano? Dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. De ahí nomás el versículo 16, ¿va? Así lo tiene, ¿va, hermano? Y dice la Biblia, va, dice: y no me elegisteis vosotros a mí. El Señor está hablando con sus discípulos, con los que iban a ser sus apóstoles. Dice: mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa, hermanos? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y la pregunta es, va, ¿por qué no damos frutos? Esa fue la pregunta. Cuando el Señor aquí dice que nos puso para que llevemos, ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. Es decir, es fruto para vida eterna, ¿va? Es la única manera en que el fruto puede permanecer, cuando hacemos frutos de justicia, porque hay diferentes tipos de frutos, ¿va? El Señor dijo que el árbol por sus frutos es conocido. Cuando es un mal árbol, da, ¿qué cosa? Malos frutos. Y cuando es un buen árbol, da buenos frutos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no damos frutos? La semana pasada hablamos, ¿verdad?, de la parábola del capítulo 12 de Marcos, donde el Señor arrendó su viña, ¿verdad?, y hablaba también acerca de los frutos. El Señor vino a pedirle los frutos a los que habían arrendado la viña, y ellos, en lugar de darle frutos, ¿verdad?, dice que maltrataron a sus siervos, ¿verdad? Y pues esta es, va, como la continuación, se puede decir, ¿va?, porque también habla ¿por qué no damos frutos? Y hay muchas razones, ¿verdad, hermanos?, por las cuales nosotros no fructificamos. Una de ellas vamos a verla ahí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, cuando el Señor habla acerca de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice que el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, y la semilla cayó en diferentes terrenos. Y aquí habla en el versículo 19, cuando el Señor empieza a declarar la parábola del sembrador, Él nos empieza a dar algunos puntos por los cuales no hay fruto. Dice, el 19 dice: y oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, ¿qué dice, hermanos? Viene el malo, ¿y qué más? Y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto, ¿qué? Junto al camino. ¿Por qué no da fruto, hermanos? Porque escuchan la palabra, ¿y qué pasa? ¿Sí estamos acá? Dice nuevamente el 19, ponga atención, hermano. Dice: oyendo cualquiera la palabra del reino, o sea, la palabra de Dios, ¿y qué? Y cuando no se entiende, cuando usted escucha la palabra, cuando usted no alcanza a comprender la palabra, es fácil que el enemigo venga y se robe lo que usted escuchó ahorita, porque no lo entendió. Es por eso que cuando salimos de aquí, le decimos: ¿de qué se trató la predica? Ya se la robó el enemigo. La palabra de Dios es la semilla. No fructificamos si la palabra de Dios no entra en nosotros, no vamos a poder dar buen fruto. Entonces lo que hace el enemigo, lo primero es distraernos, ¿verdad? Es una de las cosas que él hace para que nosotros no recibamos la palabra, para que nosotros no entendamos la palabra, y así, de esa manera, no demos, ¿qué? Fruto. ¿Sí lo están viendo, hermano? ¿Cómo nos distrae el enemigo? Nomás les voy a poner unos ejemplos y pueden ser muchas cosas. Cuando estamos aquí en el servicio, en lugar de venir con todo nuestro ánimo y con todo nuestro interés en escuchar la palabra y a ver qué, no sé si vengan así con esa actitud ustedes, de a ver qué nos habla Dios ahora.
Esa es la actitud que debe que tener un hijo de Dios, ¿va? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Cornelio que mandara a traer a Pedro para que viniera y Pedro les hablara el mensaje? Dice que ellos ya estaban ahí dispuestos, toda la familia de Cornelio, Cornelio y su familia y los que trabajaban con él estaban allí atentos para recibir el mensaje. Y hubo fruto, ¿verdad? Porque todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y una de las maneras, hermanos, es que venimos sin interés. No venimos, ¿verdad? Venimos nomás por mero compromiso, y eso es algo terrible, ¿verdad? Porque el enemigo poco a poco está haciendo que nosotros no recibamos la palabra de Dios. Quienes vienen nomás por puro compromiso, no por interés. Otra de las cosas es que estamos aquí y no estamos aquí. Es decir, nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente está en el trabajo, en la casa, en cualquier otra cosa, pero menos aquí. Entonces, se habla la palabra, ¿la recibimos? No, ¿por qué? Porque nuestra mente no está aquí, no nos concentramos, no nos enfocamos en este lugar. Estamos pensando en que, si sigo trabajando 2 días más, voy a ganar tanto y voy a poder comprar esto y aquello, o los quehaceres que tiene de mañana, o la visita que le va a llegar, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Otra de las razones por las cuales no recibimos la palabra de Dios es cuando se nos da un texto y dice, ya me lo sé, y automáticamente los receptores los apagamos, porque ya nos dieron una cita y la cita ya me la sé, y pensamos que el Señor no nos puede hablar de otra forma, sino como la forma en que ya la escuchamos una vez o 2 veces, cuando Dios, esta misma palabra, de aquí se puede sacar muchísimas cosas. Dios es rico, su palabra es rica, podemos encontrar nuevas cosas ahí, ¿va? Pero automáticamente lo que hacemos es que cerramos nuestra mente, ¿va? Porque el texto ya no lo sabemos. Va a hablar de esto, ¿va? Otra de las cosas, ¿va?, que por la cual nos recibimos es porque cuando alguien va a hablar enfrente es el que nos cae mal o tenemos algo contra él, ¿va? ¿Y qué hacemos? Ya va a hablar ese. Y también hacemos lo mismo, apagamos ¿qué? Nuestros receptores, ¿va? Para no recibir la palabra de Dios. Y de esa manera, hermanos, nunca vamos a fructificar. ¿Sí? Y sabe que el que hace eso siempre es el diablo. El diablo quiere distorsionar y que quiere hacer que, aquí lo vimos, ¿verdad? En el versículo 19 dice, y oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene ¿quién? El malo. ¿Quién es el malo? Es el diablo. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a ¿qué? Junto al camino. No da fruto, ¿por qué? Porque se dejó que el enemigo le robara la palabra de Dios. Sí, como que la alcanzó a oír como murmullos, ¿va? En ocasiones, en lugar de estar atentos para ver qué es lo que Dios nos va a hablar, ¿sabe qué estamos haciendo? Atentos, pero para ver dónde viene la pedrada o la indirecta, para no recibir la palabra de Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? En ocasiones, y ese es el engaño del diablo, el diablo lo está haciendo para que tú no recibas el mensaje, y nosotros bien tranquilotes haciéndole caso al enemigo de nuestras almas, y por eso venimos un día, 2 días y no hay crecimiento en la iglesia. ¿Por qué? Todos son unos niños, porque le hacemos caso al enemigo. Sea del quien sea, venga la palabra del quien sea, usted tiene que estar receptivo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me va a hablar? Hay veces que el que está hablando una cosa, hermanos, déjame decirle, yo me he topado, ¿va? Y me ha pasado cuando le pregunto, hermano, ¿de qué se trató, hermano? ¿Usted sí lo entendió? Y él me tira un asunto que yo ni siquiera había querido darles a entender. Dije, pues es que eso es lo que le tocaba a él. No, ¿se acuerda, hermano, cuando predicó eso? Y eso sí me acuerdo, hermano. Y me acuerdo, y él, o sea, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un traductor, yo ya se los he dicho, ¿va? Yo puedo estar exponiendo un tema y el Espíritu Santo estar hablando a tu corazón. Sí estamos acá. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es estar receptivos a la palabra de Dios. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y en el acto, ¿qué cosa? La recibe, sí la recibe con gozo,
mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Este es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. ¿Va? Esto pasa, hermanos, cuando tú y yo escuchamos solamente la palabra de Dios aquí y nunca nos preocupamos por escudriñar en la casa. Yo no sé si el Señor nos dijo que éramos ovejas porque las ovejas rumean. ¿Sí sabe qué es rumiar, va? Que comen el pasto ahorita y luego tienen dos estómagos. Lo ponen en uno y luego después lo vuelven a sacar y lo vuelven a masticar y lo vuelven a tragar. ¿Sí sabía eso, va? Esos son los animales que rumean y las ovejas son animales que rumean. Entonces nosotros deberíamos, ¿va? Si hay tanto interés es en escudriñar la palabra, porque la palabra de Dios es lo que nos da vida, es nuestra salvación, ahí se encuentra, ahí depende de todo. Y nosotros, en lugar de escudriñarla, hermanos, vea que escuchamos la palabra y si preguntamos qué se trató hace 2 sermones atrás, no nos acordamos. ¿Y sabe por qué no nos acordamos? Porque no escudriñamos, es decir, no profundizamos en las escrituras. Si nosotros, acabando el estudio aquí, si no puede ahorita en la noche, mañana dice, voy a ver lo que el hermano me dijo, y todavía tiene fresca su mente de lo que se habló, y eso le va a servir para confirmar en su mente y guardarlo y archivarlo muy bien. Eso le va a ayudar para que cuando vengan los problemas, usted tiene la palabra de Dios para vencer todo obstáculo. ¿Sí? La palabra que conforta, la palabra que te da vida, la palabra que te consuela. Pero como no hay eso, hermanos, nos acostumbramos a escuchar y luego después se nos olvidó y ya salimos del compromiso. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita nos aprendemos un texto semanal, pero si preguntamos qué se trató de hace 2 semanas el texto, y ya no lo saben. ¿Saben por qué? Porque nos estamos acostumbrando solamente a salir con el compromiso. No lo memorizamos solamente esa semana para decirlo el día jueves y se acabó. Y no lo tenemos archivado, no lo tenemos guardado, o sea, porque no lo practicamos. No sé si me explico, hermanos. Y eso es el asunto, ¿va? Versículo 22. Entonces el versículo 20 dice, y el que fue sembrado en el pedregales, este es el que oye la palabra y en el acto la recibe, en ese momento la recibe, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego ¿qué cosa? Se ofende, porque nunca comprendió, nunca escudriñó la palabra de Dios. En cuanto más tú te metes a escudriñar la palabra, más te aferras a ella, ¿va? Ahora el versículo 22 dice, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este ¿qué? Siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace ¿qué cosa? Infructuosa. ¿Qué es lo que hace que ahora que no fructifique el cristiano? El enfocar todo su tiempo ¿a qué? A las cosas materiales. Venimos a la iglesia, pero en lugar de dedicarle tiempo a las cosas de Dios, siempre nomás estamos enfocados en lo material, en lo material, en lo material. Tengo que limpiar la casa, tengo que hacer esto, todo eso lo ponemos. Y a Dios, Dios bien, gracias, ¿verdad? Que no necesita. ¿Sí? Y eso nos hace que no fructifiquemos y después renegamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así de frío? ¿Por qué no siento tu presencia? Pues porque no te conectas. Dejas que todo te robe, da la bendición. Versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, ¿qué, hermanos? El que oye, ¿y qué más? Y lleva fruto. Ya ve, para dar fruto, ¿qué hay que hacer? Es escuchar la palabra, oír la palabra, entender la palabra, y de esa manera vamos a empezar a llevar ¿qué cosa? Fruto. Y lleva a uno a 100 y a otro a 60 y a otro a 30. Cada quien, hermanos, va a dar, va conforme lo que Dios le haya dado, pero para poder dar fruto tenemos que guardar la palabra, que es la semilla. Y es por eso que muchos no fructifican, porque en lugar de estar guardando la palabra, lo que hacen es buscar otras cosas. Mira lo que dice ahí Santiago capítulo 3. Alabado es el Rey, amén.
Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice, más la sabiduría que es de qué? De lo alto. Fíjese bien que la que da fruto de justicia es la sabiduría de Dios, ¿va? Muchos nos empeñamos en la sabiduría humana, en la ciencia, en la tecnología, y nos metemos al internet y vemos tantos cuentos, ¿va? Como Historial Channel y Discovery, y muchos de ellos están queriendo desmentir siempre la Biblia. Y aquí dice, más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es que pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de qué? Y de buenos frutos, y no juzgadora, no fingida. ¿Sí lo está viendo? Para poder dar buen fruto tenemos que recibir ¿qué? De la sabiduría de Dios y no de la sabiduría. La sabiduría humana, hermanos, nos sirve para movernos aquí en la tierra, ¿sí? Los que van a estudiar para doctores, ellos tienen que meterse, va, pero siempre tienes que estar dependiendo de la sabiduría de lo alto para que lleves buen fruto, del fruto que permanece para siempre, va, porque acuérdense que estamos hablando de los frutos que permanecen ¿qué? Para siempre, va. Versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra ¿en qué, hermanos? En paz para aquellos que hacen paz. Pero vuelvo y repito, en lugar de buscar eso, hermanos, en ocasiones nosotros buscamos. Aquí han llegado ya como unas 2, 3 preguntas. Estoy seguro, no me lo dicen, pero yo estoy seguro que esas preguntas están llegando, hermanos, de que se ponen a leer las mentiras de la Biblia, o se ponen a leer cosas que están queriendo contradecir la Biblia. Y eso, fíjese el riesgo que se está llevando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 10. Amén, ¿lo tiene? Segunda de Tesalonicenses 2:10, ¿lo tienen? Dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron, ¿qué cosa, hermanos? El amor de la verdad para ser salvos. Es decir, gente que no ama la palabra de Dios, que busca cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Dice, por tanto, versículo 11, pues les envía Dios operación, ¿de qué, hermanos? De error, para que crean ¿a qué? A la mentira. Cuando usted se mete a ver, hermanos, todo eso de que desmiente a la escritura, lo que va a alcanzar allí va a ser agarrar un espíritu de error y lo va a convencer el espíritu de error para que usted crea a la mentira. Y después va a venir aquí, sí, cierto, la Biblia es una farsa. En lugar de estar, ¿cómo van a fructificar si en lugar de estar buscando las cosas de Dios, lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios quiere hacer en su vida, usted está buscando tratar de desmentir lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo va a fructificar? Versículo 12 dice, para que sean condenados todos los que no, ¿qué? Creyeron a la verdad, antes consintieron ¿a qué, hermanos? A la iniquidad. ¿Cuántos de nosotros hemos prestado el oído a eso? ¿Cómo queremos fructificar, hermano, cuando nosotros mismos le damos armas al diablo para que el diablo nos haga trizas? ¿Ah? Y ahora, si usted busque las cosas de Dios, busque la palabra de Dios, busque lo que Dios quiere decir para usted, Dios quiere decirle a usted, pero buscamos cosas que a Dios no le agradan. Otra de las razones por las cuales no fructificamos, hermanos, es en Juan capítulo 12. Versículo 24. ¿Lo tiene? Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda,
mas si muriere, ¿qué dice, hermanos? Mucho fruto lleva. Para poder llevar mucho fruto, ¿qué hay que hacer? Hay que morir, ¿va? Y no estamos hablando de una muerte física, sino una muerte al pecado. Si tú quieres fructificar en el Señor, tienes que morir. De otra manera, no hay fruto. ¿Cómo va a haber fruto, va, cuando queremos hacer todo lo que corresponde a la carne? ¿Cómo va a haber frutos de justicia? Todos los frutos que van a salir, hermanos, son frutos malos. ¿Sí? Versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué cosa? La hallará. Cuando tú amas el hacer todo lo que este mundo te da, tú no fructificas en Dios. Estás fructificando, pero para el enemigo. Pero para Dios no estás fructificando. Y eso es equivalente a ganar esta vida y perder, ¿qué cosa? La vida eterna. Para poder fructificar tenemos que perder esta vida terrena, lo que el mundo nos ofrece. Eso es lo que tenemos que perderlo para poder ganar la vida eterna, para poder hacer frutos que sean para vida eterna. ¿Sí lo están notando, hermano? Si no hacemos morir todo lo terreno y aún así queremos fructificar en el Señor, no se puede. Para fructificar, aquí dijo, va, tiene que morir primero. Si no, no hay fruto. ¿Sí? Otra de las cosas por las cuales no fructificamos, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo desde el 1, ¿verdad? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto, ¿qué, hermanos? Junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Qué hay que estar para dar fruto, hermanos? Hay que estar conectados en el río, en las aguas. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Para poder, ahora, ¿cómo queremos fructificar si no estamos conectados a la palabra de Dios? Si no estamos conectados al Señor, ¿cómo vamos a fructificar? ¿Cuántas cosas llevamos que no nos hacen que no fructifiquemos? ¿Cuál fue la primera, hermanos? Ya se nos olvidó tan rápido. Llegó el enemigo y se lo llevó. ¿Ah? La segunda, gloria a Dios. La primera es, que no entendemos la palabra, que no oímos la palabra y no la entendemos. Y hay algunos que ni siquiera la oyen, ¿verdad? Esa fue la primera. ¿Se acuerdan, verdad? Y la segunda, bueno, esta última, antes de esta, ¿cuál fue? Que tenemos que morir para poder dar frutos. Y esta, que vamos a tener que conectarnos a la fuente, ¿va? Que es la que nos da vida. Si un árbol, hermano, aquí no le damos agua, ¿se dará fruto? No da fruto, ni siquiera va a vivir, se va a morir. El árbol necesita de esa fuente para poder vivir. Y nosotros también necesitamos de la fuente que es Cristo Jesús para poder vivir, para poder dar fruto a nuestro tiempo. Y que nuestra hoja no caiga. Cuando habla de nuestra hoja que no cae, hermano, está hablando de que no solamente vamos a dar fruto, sino que vamos a estar fuertes. Un árbol que no tiene mucha agua está muy débil, hermano. Su hoja tal vez esté un poquito entre verdecita y amarilla, pero llega el viento y como no está fuerte, le tumba las hojas. ¿Qué es lo que sucede en el otoño? Cuando el árbol empieza a perder, ¿verdad?, la fuerza en sus hojas, y el aire se las tumba todas. Pero aquí está hablando de un árbol que está conectado. Él no va a perder sus hojas y él va a estar dando su fruto a su tiempo. Ahora, la Biblia nos menciona, ¿verdad?, en Ezequiel 47.
En Ezequiel 47 habla la Biblia de un arroyo que sale de la casa de Dios. ¿Sí se acuerdan, verdad, hermanos? ¿Ah? Y empieza a hablar yo no voy a tocar todo el punto, ¿va? Pero dice que empieza a sale un arroyo de la casa del Señor, ¿va? Y empieza a crecer ese arroyo y llega hasta el mar muerto. Y aún el mar muerto, hermanos, lo que no tiene vida lo hace que tenga vida en abundancia, porque eso viene de Dios. Y dice el versículo 12, dice: y junto al arroyo en su ribera, de una y otra parte, crecerán todo árbol de ¿qué? De comer, ¿va? Sus hojas nunca caerán, ni faltarás ¿qué cosa? Su fruto, y a sus meses madurará, porque sus hojas, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para alimento, y sus hojas ¿para qué? Para medicina. Cuando tú y yo estamos bien conectados con el Señor, el fruto que va a salir de nosotros, hermano, es para medicina. Hay veces que en lugar de crecer frutos buenos de nosotros, ¿va? Lo que salen son abrojos y espinas. Y no se nos puede arrimar ningún hermano porque lo espinamos. ¿Ah? En lugar de que sea medicina para ellos, tratamos siempre de dañar, de perjudicar, de hacer tantas cosas menos lo que Dios quiere. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos conectados con Cristo Jesús, que Él es la fuente de la vida. En Jeremías, fíjese lo que dice, para que vea quién es la fuente. Jeremías capítulo 2. Versículo 13. Amén. Dice: porque dos manes ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, ¿qué, hermanos? Fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen ¿qué cosa? El agua. Es triste, hermanos, que nosotros preferimos cualquier otra cosa menos a Dios. Él dice que Él es la fuente ¿qué? De agua viva, pero nosotros cavamos cisternas que no detienen el agua. Y déjeme decirle, hermanos, que aunque usted no lo note, se está muriendo. Cuando usted no se conecta al Señor, usted no lo nota, pero poco a poco se está muriendo. Un árbol que le dejan de echar agua, hermanos, él no se muere de la noche a la mañana, poco a poco va muriendo. Cuando menos piensa, se acabó. Y esto pasa en el ámbito espiritual. Es por eso que nosotros no fructificamos, porque no estamos conectados a la fuente de agua viva. Nos conectamos a cualquier otra cosa, pero menos al Señor. Si estamos acá. Otra de las cosas, porque no fructificamos, es Jeremías 17, ya que estamos allí en Jeremías. Versículo 7, 17, 7, ¿lo tiene, hermano? Dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como ¿qué? Que da su fruto a su tiempo, o que dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué cosa? Fruto. Qué bonito va, de aquel que confía, que tiene plenamente su confianza en Dios. Ese va a estar fructificando en todo tiempo. Haya problemas, no haya problemas, él va a estar dando fruto. Hay veces que vienen los problemas y como el del sembrador, ¿verdad? Vienen los problemas y en lugar de dar fruto nos corremos. Vienen las aflicciones y en lugar de dar fruto nos corremos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estamos conectados al Señor, porque no confiamos en Él. Y esto es lo que habla, ¿verdad? Que para que tengamos fruto tenemos que aprender a confiar ¿en quién? En Dios. Amén. Otra de las cosas, casi todo tiene que ver con el Señor. Juan capítulo 15. Versículo 1.
¿Lo tiene, hermano? Juan 15:1 dice: yo soy, ¿qué cosa, hermanos? La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve, ¿qué cosa? Más fruto. Oiga bien, lo que el Señor está pidiendo de nosotros, hermanos, es no nomás que llevemos fruto, sino que ya después de que llevamos fruto, llevemos, ¿qué? Más fruto. ¿Sí lo está viendo? ¿Por qué? Porque en el versículo 16 dice que Él quiere que llevemos mucho fruto, no poquito, es mucho fruto. Y el Señor dice que el que ya lleva fruto en Él, Él lo va a limpiar para que lleve más fruto. Pero aquel que no da fruto en Él, ¿qué va a hacer? Dice que lo va a quitar, ¿va? Así dice, ¿va? El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué cosa? Le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3 dice: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviese en la vid, así ni vosotros si no estuvieses ¿en quién? En mí. En ese versículo, ¿cuántas veces dice en mí? 2. Marque en mí y va a ver que dice 2 ahí. Dice en el versículo 4, dice: estad en mí, una vez, ¿verdad? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviese en la vid, así ni vosotros si no estuvieses. Y otra vez dice en mí. Fíjese, ve cuántas en mí dice. El 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está, otra vez, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y el que en mí, versículo 6, no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los juntará y los echará en el fuego y arden. Y si estuviesen en mí y mis palabras estuviesen en vosotros, pedid todo lo que quisieres. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Si usted quiere ser discípulo del Señor, no espere que va a ser discípulo sin llevar fruto. Porque está claro, el Señor está ilustrando la parábola, ¿va? Dice que todo aquel que no lleva fruto le va a cortar. ¿Sí conoce la vid, ¿verdad, hermanos? La planta de la uva. La vid es el tronco grueso y las ramitas que salen son los pámpanos, y esas ramitas que salen de la vid, del tronco, son los que de ahí salen los frutos. Y si tú estás conectado a la vid, que es Cristo Jesús, tú vas a llevar fruto. Y luego cuando tú estés llevando fruto, dice que el Señor te va a limpiar. Es decir, cuando viene la disciplina de Dios, ¿va? No es porque Dios quiera destruirnos, sino porque quiere que llevemos más fruto. Porque para poder ser discípulos del Señor tenemos que llevar fruto. Si tú esperas llegar al cielo sin hacer frutos, hermanos, te equivocaste. ¿Ah? Aquí dice la Biblia bien claro que aquel que no da fruto, ¿qué es? Es cortado y es echado al fuego. ¿Por qué? Porque para nada sirve. ¿Cuántas veces vimos en mí? ¿No le dice eso algo, hermanos? Que sin Él nada podemos hacer. Que si queremos dar fruto, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con Él. Meternos a la palabra, meternos a la oración, meternos al ayuno, meternos a buscar el rostro de Dios para poder entonces dar fruto. ¿Por qué nuestro carácter no cambia, hermano? Porque no oramos. Porque no nos metemos con el Señor. Cuando Moisés se metió 40 días con el Señor, cuando él bajó de la montaña, él venía resplandeciente. Él no lo notaba, pero la gente sí lo miraba. Su rostro era resplandeciente, él era otro. Y decimos: ya no quiero ir a la iglesia porque voy y no funciona, sigo siendo el mismo y todo está igual. Pero no es el problema, no es el Señor y no es la iglesia. El problema somos nosotros, que no nos conectamos con Dios. Que cuando venimos a la iglesia no ponemos atención a la palabra. Es más, venimos sin Biblias muchos de nosotros, y ahora es día de estudio. Ahora no es oración, ahora es día de estudio y venimos sin Biblia. Algunos escriben, otros no escriben.
Y es un día de estudio. Sí, ese es el asunto, ¿va? Y queremos fructificar, no vamos a fructificar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está trabajando para hacernos daño. Y la Biblia es clara, hermanos, va, dice que ahí en Isaías 61, Isaías 61, versículo 1. Dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió el Señor, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, y a promulgar año de la buena voluntad del Señor, día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y será llamados árboles de ¿qué, hermanos? De justicia, plantío del Señor para gloria ¿qué? Suya. El Señor nos ha libertado, el Señor nos ha sanado, el Señor nos ha ayudado. ¿Para qué? Porque vamos a ser llamados árboles de justicia, plantíos del Señor. Todo el que es discípulo del Señor tiene que llevar fruto. Si no llevamos frutos, no somos discípulos del Señor. Y si hasta ahora, hermanos, no hemos sido cortados, es porque Dios es misericordioso. Muchas veces como no nos preocupamos por llevar frutos de justicia. ¿Qué son los frutos de justicia? Es hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando dijo, ¿verdad?, que si alguno está en mí, ¿verdad?, dijo el Señor, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y el que está en Cristo, el que da fruto, es su vida pasada la dejó. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Otra vez en. ¿Se acuerdan que vimos cuántas veces estaba en Cristo? El que está en Cristo no anda conforme a la carne, mas conforme a ¿qué? Al Espíritu. Cuando tú empiezas a andar conforme al Espíritu, estás haciendo frutos de justicia. Apocalipsis 19, cuando dice que la novia del Cordero fue vestida, ¿verdad?, de lino blanco, finísimo. ¿Qué eran qué? Las acciones justas o sus buenas obras de los santos. Y si nosotros no estamos fructificando, hermanos, si no estamos teniendo el carácter de Cristo, estamos en grandes problemas. Nos hace falta mucho. Pero pasa, vuelvo, repito, como no nos pasa nada, como no sucede nada, todo está bien, creemos que, bueno, no hay nada de qué preocuparnos. Parece que estamos haciendo las cosas bien, y muchos de nosotros sabemos que no las estamos haciendo bien. Pero como no nos viene el castigo, ¿va?, de repente no nos llega, entonces creemos que está todo correcto, todo está bien. No hay que preocuparse. Y mira lo que dice segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículo 9. Amén. Dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por costumbre o por tardanza, ¿va? Dice, sino que es que paciente con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Por qué Dios detiene el castigo? ¿Por qué Dios detiene el juicio? Porque quiere que procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nosotros perezcamos. En el estudio pasado vimos, ¿verdad?, que la hacha está puesta ¿dónde, hermanos? A la raíz, Mateo 3:10. Para que todo aquel árbol que no da fruto va a ser cortado. ¿Sí lo está viendo? ¿Dónde está puesta la hacha?
Pregunto, ¿está lejos? Esto nos indica qué tan cerquitas está la muerte, hermanos. ¿Sabe qué? Lo más seguro que tiene el hombre es la muerte. Hay quienes platicando y se cayeron porque les dio un derrame cerebral o porque les dio un ataque al corazón, y pensamos que estamos seguros porque somos jóvenes, porque estamos fuertes, porque ya nos chequearon y la salud está perfecta. Hasta los deportistas se caen. ¿Sí? Y eso debe que meditar, ¿va, hermanos? ¿Por qué no estamos fructificando? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Le estoy dedicando más tiempo a las cosas del mundo y no me estoy conectando en las cosas de Dios. No estoy metiéndome a escudriñar la palabra, no estoy metiéndome a orar, no estoy metiéndome a ayunar, no estoy hablándole a la gente de Cristo, no estoy haciendo nada por Cristo. Muchas veces no le hablamos a la gente y tampoco a nuestras familias. Y todo eso son frutos de justicia. Son frutos que permanecen para siempre. Y no fructificamos, vuelvo, repito, el análisis es porque estamos desconectados de Él. El diagnóstico es ese, va. No soy doctor, pero bueno, la palabra es la que nos lo dice, va. Estamos desconectados. El Señor quiere, va, que nosotros, hermanos, fíjese bien, si así jóvenes no fructifican, imagínense cuando lleguen de viejos. Miren lo que dice el Salmo. Salmo 92. ¿Lo tiene, hermano? Dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y luego, ¿qué dice? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay, ¿qué cosa? Injusticia. Aún en la vejez. Nosotros todos estamos jóvenes y no queremos fructificar. Apenas somos pollitos y no queremos dar nada. Imagínense si llega la vejez, hermano, vamos a echarle la culpa. Ay, Señor, pues que ya no tengo fuerzas, me duelen las riumas, me duele, y tantas excusas. Ya mis ojos ya no pueden ver, ya no puedo leer la Biblia. Pero ahorita todos los que estamos aquí entramos entre la juventud, desde los 20 hasta los 50 estamos jóvenes. No se burlen. ¿Ah? Estamos jóvenes. Se tiene que ver la fortaleza, va. No con ninguno de nosotros ocupamos bordón. Algunos de nosotros ocupamos lentes, pero así muy suavecitos, no tan fuertes. Pero estamos bien, hermano. Porque ¿qué queremos esperar? Alabado es el Rey. Nosotros tenemos que dar fruto. Mire Colosenses. Y vamos a terminar en Colosenses capítulo 1. Versículo 9, amén. Colosenses 1. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Si lo están viendo, hermano, hace la diferencia de la inteligencia animal y la inteligencia espiritual. Llénate de sabiduría de Dios. Eso es lo que te va a hacer fructificar. Conoce la voluntad de Dios. ¿Verdad que dice? Que sean llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. Así dice, ¿verdad, hermanos? Ahora el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
¿Y qué más? Fructificando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Llénate de la sabiduría de Dios, métete a escudriñar la palabra, no le hagas caso a las mentiras del enemigo. El diablo cada día, hermanos, está haciendo más cosas y más cosas para distraerte de la verdad. Y si tú y yo no amamos la verdad, hermanos, vamos a caer en el engaño. Y eso nos va a llevar a la misma perdición. Y aquí dice, va, llénate del conocimiento de Dios y de la sabiduría espiritual para que podamos llevar, ¿qué cosa? Fruto. Amén. Ustedes vieron en el estudio pasado, hermanos, que el Señor no le gusta la hipocresía. Él maldijo aquella higuera que presumía que tenía vida, pero no tenía fruto. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y ninguno de nosotros tenemos excusa. Si uno puede, todos podemos. No es que tengo mucho, que mi casa está así, así, tal cual. Todos tenemos casas grandes y todos tenemos casas sucias. ¿Va? Hay que limpiarlas todos. Todos se trabajan, todos las excusas, yo no sé a quién se las van a dar, porque delante de Dios se van a quedar callados, no les van a servir. ¿Va? Y es importante, hermanos, que meditemos, ¿va? La parábola de la higuera, ¿va? Cuando vimos esa parábola, cuando estaba sembrada donde había muchas vides y solamente ella no daba fruto, ¿va? El Señor dijo, hay que quitarla para que no esté estorbando más, ¿va? Para que no estorbe a esa tierra. Y es importante, hermanos, que le pongamos empeño. Amén.